Muy buenas noches. Nos encontramos aquí una vez más en este programa Magia y Realidad. Los saludo aquí el tío Cato y les recuerdo que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 569-87-28-9606. También nos pueden llamar por teléfono al 22-97-98-072. Mi canal de YouTube, donde estoy subiendo todos estos podcasts, es Tío Cato, simplemente Tío Cato. Probablemente para buscarlo tengan que poner Tío Cato, Teoría de la Conciencia, o Tío Cato y Conciencia, porque en YouTube en general uno es redireccionado por cookies que lo envían a las mismas búsquedas que uno ha hecho siempre. Hoy día tenemos un programa bien especial. Vamos a hablar de algunas cosas y vamos a intentar cerrar una idea. La idea es que la conciencia construye la realidad. Hasta el día de hoy, seguramente lo he escuchado muchas veces, en gurús y gente de la New Age, pero le digo que en este momento yo tengo una propuesta diferente, una propuesta distinta, aunque esté parado en el mismo espacio que se paran muchos gurúes, maestros y chantas y mentirosos y estafadores. Mi intención es desarrollar un sistema, un método que permita hacer de la experiencia mágica o de la experiencia mística algo natural, algo normal, que se puedan desarrollar disciplinas y ejercicios y técnicas y teoría científica relativa al tema de la magia, que podamos trabajar conscientemente, toda esta cosa de lo esotérico, lo mágico. De hecho, la palabra magia debería tener un significado diferente al que tiene hoy en día, pero eh, nos tenemos que atener a los significados que actualmente se manejan. ¿Qué es la teoría de la conciencia que propongo y cómo funciona esto en su realidad inmediata? Conciencia es información. La conciencia está compuesta de información esencial. La mínima partícula de conciencia de ser en el acto de conocer su realidad debe existir en el tiempo y en el espacio. Luego, este punto de información esencial que existe, al tomar conciencia de todo lo que de lo que le rodea, de su plano en la existencia, debe asimismo tomar conciencia de todo lo demás. Al tomar conciencia de todo lo demás, genera vínculos con lo demás, vínculos simpáticos. Es decir, solamente puedo reconocer de mí mismo o de lo demás aquello que reconozco en mí mismo. No puedo reconocer algo que es demasiado ajeno a mi propia experiencia. No lo puedo procesar. Y ocurre lo mismo con todo. Piensa usted en su vida cotidiana. Cuando lo asalta una experiencia extraordinaria, probablemente tenga usted experiencias extraordinarias todo el tiempo. Todos las tenemos. Pero no logramos recordarlas. Tenemos un escalofrío imperceptible, un susto momentáneo o una alteración cualquiera o una sensación de asombro, pero no podemos definir qué es aquello que nos ha ocurrido. De ahí viene este marco teórico. Está estructurado en varias reglas y principios de los que vamos a hablar más adelante. Solamente quiero en este momento apelar un ratito a su sentido común. O sea, vamos a hacer un ejercicio en el que usted se imagine como conciencia. Usted como individuo, yo Claudio, yo tío Cato, usted como individuo, imagínese su ser en su esencia, su ser en el espacio y en el tiempo. De pronto, pues se hace consciente de lo que le rodea, si está en su casa, si está escuchando esto en un vehículo, de la forma, de las cosas que están alrededor suyo, las luces que caen sobre usted, lo que le permite observar, olores, sensaciones corporales.
y todo esto que percibe forma parte de su núcleo social, de su experiencia primaria. La experiencia primaria es la experiencia que viene a través de los sentidos. Cuando estamos en una sociedad moderna, la, las cosas que nos rodean tienen además un significado, un significado y un uso que, que ha llegado a nosotros a través de la educación, el significado y el uso. Un libro, un póster de un artista reconocido, las imágenes que le llegan de internet, todo eso son temas que ha tenido que aprender, información. Hasta aquí está todo claro, ¿verdad? Perfecto. De hecho, no es nada difícil. Nosotros somos un conglomerado de información que está estructurado de acuerdo a la información que hemos reunido de, la, de nuestra realidad. Ahora bien, somos nosotros conscientes, somos nosotros dueños de la forma en la que este conglomerado de información percibe la realidad. La respuesta es no. Porque de momento esto que define la teoría de la conciencia habla de un proceso mecánico. Información, nuestra conciencia, nuestro conglomerado de información, nuestro núcleo de información recibe información del exterior en la misma medida que nosotros entregamos información al exterior. Yo entrego información sobre la forma de mi cuerpo, sobre mi calor corporal, en este momento estoy hablando de mi voz, y no solo de mi voz, sino de que las palabras que estoy y los conceptos que estoy construyendo entregan una cantidad de información al oyente que en alguna medida conmueven su propia conciencia. En otras palabras, usted no es lo mismo escuchando este programa que escuchando reggaetón. Hay una diferencia en la conciencia. Ahora, somos libres de elegir cuál es la forma en la que nos vamos a plantar frente al mundo. Si no somos conscientes, no. Si no somos conscientes, nos comportamos como hojas al viento. Y de ahí viene un tema muy especial que había hablado la semana pasada. A todo esto un breve comentario. El video de la semana pasada no lo pude subir, tuve problemas técnicos. Esta semana lo subo sin falta a YouTube. Que se trata del experimento de la cárcel de Stanford, en que un grupo de estudiantes universitarios se disfrazaron de guardias de cárcel y otro grupo de estudiantes universitarios se disfrazaron de reos y estuvieron en una cárcel falsa, en un sótano de una universidad. Lo interesante es que este experimento se tuvo que suspender antes de su finalización oficial porque los guardias estaban abusando física y psicológicamente de los presos. Imagínense, estudiantes universitarios, jóvenes bien educados, cultos, pero de pronto la situación en la que se habían puesto, se veían envueltos, había tomado posesión de ellos, posesión de su comportamiento. En otras palabras, su conciencia había cambiado. Su conciencia de la realidad estaba distorsionada. Porque ¿cuál era la realidad en ese caso? Que unos estaban disfrazados de presos y otros estaban disfrazados de gendarmes. Esa era la realidad. No había otra realidad, no hay otra. La realidad es una. Y sin embargo, ellos en algún momento empezaron a agredir a los guardias, los guardias empezaron a agredir a los presos y los presos a someterse a huelgas de hambre, se sublevaron una vez en la prisión, o sea, haciendo cosas que hacen los presos para tomar control sobre la situación. Entonces, hay un tema que los psicólogos, para tratar de entenderlo, le llamaron disonancia cognitiva. Y esta disonancia cognitiva significa básicamente que la comprensión o mi participación en la realidad está en disonancia con la realidad. Estoy comportándome de una manera no alineada a la realidad, como excéntrica. Esto es interesante porque
En este experimento se hace evidente algo que nos ocurre todo el tiempo, todos los días y en cada momento. Al no ser conscientes de la realidad, al no ser seres humanos despiertos, somos víctimas de las circunstancias, siempre. El único que escapa, y esto lo hablaba Gurdjieff, el único que escapa de la ley de accidentes es el ser humano despierto. Todos los demás estamos sujetos a la ley de accidentes. Esta teoría de la conciencia pretende sistematizar la estructura en la que estas mecánicas funcionan para que podamos de alguna manera utilizarlas a nuestro favor y lograr un cierto grado de alineación con la realidad. Ahora bien, como a las corrientes científicas actuales hablan de una realidad positivista, una realidad en la que no existe un más allá del cuerpo, o no existe una vida espiritual, o no existe una trascendencia del espíritu, o no existe un alma, o que la conciencia está constituida básicamente por principios eléctricos del cerebro, vamos un poco más allá y usamos el término magia y realidad. ¿Por qué? Porque creo que en el plano de lo trascendente existe, y eso es posible comprobarlo a través de esta dinámica y de este marco teórico, desde ciertos experimentos y desde la aplicación de reglas y más adelante la utilización de tecnología. La tecnología hay que desarrollarla. Hay algunas tecnologías que están dando en el clavo, hay algunas tecnologías que no. En realidad, en este tema de las tecnologías que se utilizan como el biofeedback o las que pretenden educar la atención, se avanza un poco a ciegas, se avanza a ciegas. O sea, si algunos aparatos funcionan muy bien, hay unos lentes que emiten luces de colores que hace que uno tenga unos sueños muy bonitos, pero no inducen un sueño lúcido. Te llevan a un trance. Ahora, el tema de aplicar este marco teórico es explicar por qué te llevan a un trance y definir qué tecnología efectivamente puede ser útil para el tema del desarrollo de la conciencia. Pero tenemos que partir desde la base. La base es bien, si quiere, filosófica. Tiene que ver con el ente, tiene que ver con la partícula mínima de información, pero consciente de sí misma. Ya no es una partícula cualquiera, no es un átomo flotando, no. Es la partícula mínima de conocimiento o de comprensión de existir y de ser. Desde ahí vamos a partir. No vamos a partir con la partícula mínima de información. Luego asumiremos si es que el átomo tiene efectivamente una conciencia de ser infinitamente simple en relación con un camello o un ser humano. Pero eso es algo que vamos a conversar más adelante, eso es algo que tendríamos que demostrar. De momento vamos a partir con este tema filosófico, este discurso, y para eso vamos a tener que utilizar esta tecnología, este marco teórico, desde ciertos principios basados en el marco teórico, para que usted pueda efectivamente explorar su conciencia y efectivamente desarrollar ciertas habilidades como el sueño lúcido. Esto es vital para esta teoría, el que usted aprenda a desarrollar el sueño lúcido. Después le explico por qué, porque vamos a la salida al primer corte comercial. Recuerde que nos puede llamar al 22 97 98 072 o puede enviarnos mensajes al WhatsApp 56 98 72 89 606. Ya volvemos. No te despegues de la sintonía. Quería enviar unos saludos a Sonia Hinojosa, a Juan Acuña y a Iván Gerber. A Iván le deseo que toda la fuerza y la energía del mundo, y a Juan y Sonia, nada, pues muchas gracias por su apoyo constante.
Yo tenemos que seguir. El tema que habíamos tocado era la forma en la que la realidad está constituida en nuestra conciencia y cómo somos de mecánicos, cómo creemos ser libres y creemos tomar decisiones, pero estamos totalmente afectados por la información que recibimos del exterior. Es decir, hay un equilibrio dinámico entre la información que yo contengo, que mi conciencia contiene, mi ser, y la información que continuamente estoy recibiendo del exterior. Este equilibrio dinámico se ve claramente en la forma en la que la gente se comporta en una u otra situación social. No te comportas igual en una fiesta de compañeros, en un cumpleaños o en un estadio. Hay dinámicas que cambian, hay circunstancias que hacen que uno se comporte diferente. También hay dinámicas que cambian y te comportas diferente cuando, por ejemplo, adquieren más poder en un plano social. Mucho se dice que si quieres conocer a una persona, darle poder. Eso tiene que ver con las dinámicas sociales que uno va desarrollando, uno va aprendiendo, y también de la información que recibes del exterior. Si del exterior de pronto recibes solo de las personas que te rodean, recibes solo elogios, probablemente esa parte de ti que se cuestiona a sí misma se vaya apagando a poquito. Si del exterior solamente recibes críticas, esa parte de ti mismo que te da confianza para enfrentar situaciones difíciles también se va a ir apagando de a poquito. Entonces somos muy dependientes de la información que recibimos del exterior. Incluso nuestros gustos y nuestras metas hacia el futuro tienen que ver con la oferta que nos da la sociedad sobre qué es lo deseable, cuál es la vida a la que debo aspirar, cuáles son las metas a las que debo ir superando en la vida. Incluso en los cursos se supone que son de autoconocimiento, de autoayuda, terminan siendo coaching para conseguir éxitos sociales. Y de autoayuda ahí no quedó nada, o de autoconocimiento no quedó nada, porque de pronto eres más feliz yéndote a pescar, haciéndote pescador en una caleta pesquera cualquiera, que siendo gerente de la Coca-Cola, o gerente de una empresa grande, no debería mencionar marca, ¿eh? Ahora, si me quieren auspiciar, aunque le hable mal de las empresas grandes, igual. Yo acepto todos los auspicios mientras me aguanten. No voy a cambiar el discurso, eso sí. Mire, hay una cosa muy importante que tiene que ver con la cantidad de información que manejamos y la calidad de la información que manejamos. Por ejemplo, un niño, o hasta los adultos, creemos que debemos tener determinado cuerpo, vestirnos de determinada manera para lograr aceptación social, porque esa es la información que recibimos de nuestra sociedad. Ahora, estamos manejando en una realidad aparente. La realidad aparente es que con determinada ropa y determinados logros somos más queridos. Y es cierto, porque el sistema ideológico de la moda lo impone. Pero dentro de una realidad objetiva y esencial, todos somos monos desnudos y da lo mismo lo que traemos puesto o lo que no. Todos nos vamos a morir. Todos tenemos las mismas potencialidades como seres humanos. Todos somos básicamente lo mismo. Pero eso no es lo que nos enseñan y no es lo que está impreso en esta realidad aparente, que básicamente tiene que ver con acuerdos sociales. Nosotros trabajamos mucho con acuerdos sociales y creemos que el acuerdo social es lo mismo que la realidad. Y la realidad es otra cosa, porque el acuerdo social cambia. El acuerdo social se puede reestructurar en cualquier momento. De hecho, los acuerdos sociales que habían, por ejemplo, en el tema de los roles de género hace 70 años, totalmente diferentes a los acuerdos sociales que estamos manejando en la actualidad. Entonces, hay una cosa que hay que identificar como primera medida
para efectivamente despertar la conciencia, es identificar qué parte de mis creencias están alineadas con la realidad objetiva y qué parte de mis creencias son solamente fruto del accidente histórico, social y geográfico en el que nací. Ese es un tema importante. Una vez he tomado la decisión de despertar a la realidad objetiva, que tiene muchas ventajas. Ya no eres una hoja arrastrada por el viento, tomas tus propias decisiones. Esto no implica que te vaya a convertir en un espiritualista frágil, débil, ultra empático, que básicamente es avasallado por todo y por todos. No, ese es otro molde social que en este momento está impuesto, está de moda, y que nos quieren hacer creer que eso significa ser espiritualista. Y espiritualista vendría, según mi creencia, mi sentido de ver las cosas, es la persona que busca su propia esencia, el propio espíritu que le anima. Hay que ir de nuevo, hay que limpiar un montón de ripio ideológico, hay que limpiar un montón de ripio social, hay que limpiar un montón de ripio histórico e irse a los fundamentos, a los orígenes. Una vez que encuentro ese centro magnético, ese centro de poder, si quiere llamarle, que es mi propia esencia, entonces voy a ser de verdad, voy a ser el mismo en el estadio, en la fiesta, en la cancha, y en un experimento como el que comentaba en la parte anterior el experimento de presos, y yo sería el que levantaría la mano y diría, oye, esto no me gusta cómo va. Oye, se supone que esto es un juego, ¿por qué estamos tan serios aquí tomando? Porque finalmente se trata de eso, un juego de roles. Pero para los que no llegaron a la primera parte, se trata de un juego, un experimento en el que unos muchachos se disfrazan de presos, unos muchachos se disfrazan de gendarmes, y al final terminan tan imbuidos en los personajes que están jugando que terminan haciéndose daño uno a otro. Nosotros estamos metidos en ese juego, en nuestras dinámicas sociales diarias. Porque así como conciencia es información y yo construyo mi realidad, toda la información que me rodea, no solamente los objetos que me rodean, sino las personas que me rodean, agregan información a mi conjunto, a mi núcleo. Entre todos estamos construyendo la realidad. Ahora, yo puedo construir un núcleo interno fuerte, que es mi propia esencia, mi propio yo soy. Y claro, ahora digo, mi propia esencia yo soy. Yo he escuchado eso un montón de veces, sí, no, y la metafísica, y la Conimende. Pero hablemos en serio. Porque repetir una frase 1000 veces no significa que usted la haya interiorizado. Si usted de verdad entendiera lo que significa esto de tu propia esencia, de tu propio yo soy, en este momento estaría convirtiendo agua en vino y caminando sobre el agua. La verdad es que no lo entiende. Y lamento ser así de tajante, pero para confrontar la realidad hay que desapegarse de las creencias, pues. Incluso de las creencias que tiene uno sobre sí mismo. Hay una serie de principios que es necesario tener en cuenta para iniciar este viaje. E iniciar este viaje desde el marco teórico que estoy ofreciendo, que es la teoría de la conciencia. Hago un corte aquí para decir que la teoría de la conciencia usted la encuentra en mi canal de YouTube. Tengo un link. Todos los videos que he subido tienen un link directo al libro La teoría de la conciencia. Usted lo descarga, no estoy vendiendo libros aquí. Es para que usted lo lea, para que se informe. Yo hago esto porque sueño con tener acceso a esa tecnología que que es necesario desarrollar. Pero esto es un proceso, una sinergia. Tengo que llegar a mucha gente para que algunas personas que tienen el conocimiento que me está faltando, que no es poco, pero
esas partículas de conocimiento que me está faltando, otras personas me puedan complementar esa información de la realidad para ir creciendo. Porque de momento, por ejemplo, mi comprensión de la realidad es emocional, incluso más que intelectual, a pesar de ser muy intelectual, el discurso. Necesito más desarrollo intelectual, más técnicas, conocimiento teórico. También necesito mucho más conocimiento a nivel corporal. La conciencia se estructura. La primera información que recibimos es la información que recibimos del cuerpo. La conciencia corporal, como los animalitos tienen una conciencia muy desarrollada del cuerpo, del ser, del estar aquí y ahora. En ese sentido son muy libres, están en su centro, son lo que son. Los seres humanos no. Tenemos el centro corporal muy supeditado a las normas sociales y ya nos olvidamos de quiénes somos. Tenemos que empezar una vez más a encontrarnos con el cuerpo. Y de ese tema yo sé muy poco. Tendría que hablar con gente que entendiera este marco teórico y que sean, por ejemplo, actores, actrices, bailarinas, artistas marciales, gente que practica distintas dinámicas de la expresión corporal. El artista marcial, yo digo que trabaja la presencia de ser, y el actor o la bailarina trabajan la expresión corporal, que son distintas dinámicas de estar con el cuerpo en la realidad. Y hay que desarrollar cultura. Esta es una nueva forma de cultura, no es una cultura chatarra, que es la que nos venden ahora, que solamente se intenta vender productos o servicios, sino que es una cultura destinada a entregar información esencial del cuerpo, una cultura destinada a entregar información esencial de los conceptos como conceptos abstractos, matemáticas, física, química. Es necesario replantearse todo un tema, una matriz cultural para desarrollar un despertar de la conciencia colectiva, una democratización del despertar místico. Hay algunos principios que es necesario abordar. Por ejemplo, el miedo a lo desconocido. En las escuelas tradicionales, esotéricas, magia, misticismo, lo que sea, se trabajaba mucho con el confrontar el miedo, pero confrontar el miedo, apretar los dientes e irse directo a cosas que aterraban. Porque la conciencia, al construir la realidad, la construye desde los parámetros de lo que conoce, de los conceptos que conoce. Y cuando está entrando en contacto con un concepto totalmente desconocido y esencial, tu percepción de aquello puede ser monstruosa. No porque estás en presencia de algo monstruoso, sino porque tu mecanismo de percepción y de codificación de lo percibido no funcionan para percibir lo extraordinario, para decodificarlo. Entonces ahí puedes ver un caballo con cabeza de atún y patas de murciélago o lo que sea. En realidad está en presencia de algo extraordinario, pero tu mecanismo de codificación de lo percibido no están entrenados para percibir lo extraordinario. Necesitas manejar conceptos abstractos. Y lo bonito de esta época, de nuestro siglo XXI, es que la ciencia moderna nos ha traído muchos conceptos abstractos y muchas disciplinas que permiten el abstraer el conocimiento sin necesidad de usar imágenes. Entonces, el usar esto como marco teórico permite una cosa tremenda, que es el fin del miedo a lo desconocido y el fin del uso del miedo como herramienta de trabajo en el tema de lo desconocido. Nos vamos a otro corte. Les recuerdo que el teléfono es 2297 98072. El WhatsApp es el 569-8728-9606. Estamos de vuelta una vez más al último bloque de este programa.
les recuerdo que nos puede llamar al 2297 98072 o al WhatsApp 569 87 28 9606. Ahí nos puede escribir una pregunta. Hablaba del tema de la teoría de la conciencia como marco teórico, porque se puede llegar a entender qué es lo que estoy refiriéndome cuando hablo que la conciencia como conglomerado de información, que la conciencia es información, pero cómo paso eso a mi cotidiano, cómo paso eso al desarrollo de mi propia experiencia. Bueno, el tema, hay algunos principios que debería aplicar y luego algunas técnicas, y vamos a hablar de eso si que nos alcanza el tiempo, voy a tratar de ir breve. Hablamos en el bloque anterior del miedo. El miedo tiene que ver con el enfrentarse o el miedo que tiene la conciencia al confrontar lo desconocido. Es una reacción muy natural, porque lo desconocido es eso. Puede ser, existe la posibilidad de que sea peligroso para mí. Y mientras existe esa posibilidad, la conciencia es muy conservadora, el primer instinto es la conservación. Así que la conciencia se tira para atrás cuando se trata de enfrentar aquello de lo que no tiene ninguna referencia. Para explorar este tema de la conciencia a través de los siglos, las escuelas de la magia, de lo místico, porque en algún momento se divide lo religioso de lo místico. Cuando cuando evoluciona la religión de la Edad de Bronce, porque en un principio la magia y el misticismo están juntos, la magia y la religión. Luego la experiencia mágica y la mística se dividen. La experiencia mística se vuelve la búsqueda de la trascendencia, de la comprensión de lo divino, la comprensión del ser, y la experiencia mágica, que es la de la búsqueda de la comprensión de la realidad para intervenir en ella, para intervenir directamente en ella por medio no físico, se convierten en disciplinas diferentes. Entonces, lo místico y lo mágico empiezan a ir por caminos opuestos. Y en las disciplinas de la magia siempre ha sido todo un tema el ir más allá del guardián del umbral, ir más allá del miedo a lo desconocido. Porque en la escuela de la magia obligabas a tu conciencia a confrontar información para la que no estaba preparada conceptualmente para recibir. Entonces tu conciencia terminaba elaborando imágenes monstruosas en el peor de los casos, o angelicales en el mejor, dependiendo de qué tipo de información es la que está accediendo. No sienta miedo, olvídese del miedo. El miedo úselo es como ir a nadar con tiburones. Usted puede tener un miedo irracional de los tiburones, o puede informarse, reunir con información, conceptos, equipamiento apropiado, reunirse de las personas apropiadas e ir a tener una experiencia nadando con tiburones. No es que no deba temer a los tiburones, pero usted puede vivir la experiencia relativamente a salvo si es que se informa adecuadamente. Es decir, un tiburón en el medio del Océano Pacífico, y si usted está flotando en una tabla, es absolutamente temible. Yo le digo que nunca más va a tener miedo. Solamente de que el miedo, traemos el mundo de lo racional a la magia. En otras palabras, se puede tener miedo de aquello que de verdad te pudiera hacer daño. No miedo simplemente a lo desconocido. Comprender qué es parte de esta investigación. Acostúmbrese a la experiencia de explorar un paisaje desconocido. Acostúmbrese a la experiencia de hacer cosas diferentes. Esto lo dicen todo el mundo y le voy a explicar por qué funciona. Esta cosa de tome el pasamano con la mano derecha, se lo toma con la mano izquierda, lávese los dientes con la mano izquierda, haga las cosas poco habituales, acostúmbrese a hacer los temas diferentes. Si se sale de su casa por un camino, tome otro camino. Usted está
acostumbrando su conciencia a adquirir información del entorno de manera distinta. Con eso está rompiendo un poco la cristalización en la que actualmente se encuentra. Porque, le recuerdo, estamos todos dormidos y nuestra conciencia de ser está cristalizada. Está cristalizada en un conglomerado que incluye información esencial, es decir, el ser, la verdadera, e información social, que esa información no sirve, esa información es perecible. Esa información social se muere cuando usted se muere. No trasciende el tiempo, no trasciende la muerte. Viva una aventura. Hay una cosa con el tema de explorar lo esotérico o explorar lo mágico o explorar lo desconocido, que no tiene por qué ser una experiencia temible, no tiene por qué ser una experiencia, tampoco tiene por qué ser una experiencia seria, no tiene por qué usted ser grave, puede perfectamente dedicarse, por ejemplo, le comentaba hace poco, la información esencial llega de distintas vías, puede dedicarse, por ejemplo, una semana a los bailes de salón, a aprender a bailar tango, a aprender a bailar salsa, y todo eso sería parte de su aprendizaje, de su despertar. Viva una aventura. Use todo lo que tenga a su disposición para ayudarlo en este despertar. La única condición es que debe estar consciente de que lo hace para despertar la conciencia. La información que le llega en ese momento es distinta, porque está siendo un espectador de la circunstancia en lugar de abandonarse a la circunstancia. Eso es muy importante. Ayude a formar un colectivo. Eso es también importante, porque en algún momento se va a sentir un pez fuera del agua, en algún momento va a querer compartir o va a necesitar información más específica y no va a encontrar dónde. O sea, hay que reunir un colectivo de personas que estén en la misma búsqueda para reemplazar a través de este colectivo la figura del gurú y el maestro, así omnipotente, omnipresente, que en pleno siglo XXI ya no nos sirve. Ya no podemos seguir construyendo pirámides de poder con un jerarca. No, tenemos que construir redes. Si la sociedad humana va a despertar la conciencia humana, tiene que ser a través de un estallido total, una red de información global conteniendo información esencial. Me hicieron una pregunta aquí, don Víctor Andrés Guerra. Muchas gracias por participar, Víctor. ¿Cuánto dura y cuáles son los síntomas del despertar de la conciencia? Buena pregunta. Y tengo la respuesta escrita en el libro. Mira, ¿cuánto dura? No es que dure, esto es una cosa que empieza en el momento en que te haces consciente de que estás dormido. Curioso. El despertar de la conciencia empieza en el momento en que tomas conciencia de que tienes que despertar la conciencia. Se oye como un galimatías, pero es así. Porque antes que eso, creías estar consciente. Ahora, ¿qué es esto del...? Bueno, no lo tengo aquí escrito en el libro. Mira, puedes bajar el libro de mi canal de YouTube, el libro La Teoría de la Conciencia. Encuentras el link en el canal de YouTube. Pero yo te voy a comentar más o menos qué va pasando a medida que va despertando la conciencia. Se van despertando, y esto suena como que te estoy tirando en el suelo, pero es verdad, se van despertando ciertas capacidades que son propias del estar más parado en la realidad. Algunas de las capacidades son, eres más consciente de la comunicación con otras personas. De pronto te das cuenta, eres muy perceptivo, te vas volviendo empático. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy fácil que determine los microgestos de la gente que te rodea, es muy fácil que encuentres
es el mensaje subyacente detrás del discurso, detrás de lo que te dicen, el mensaje subyacente que transmite el cuerpo de la persona con la que te estás comunicando. También ocurre, por estar parado en la realidad, que vas a tener va a mejorar tu suerte, entre comillas. Hay un tema con la ley de accidentes. En general, uno está muy dormido en el ambiente cotidiano y no se da cuenta de señales claras de peligro. Señales claras de peligro. Señales claras de peligro, por ejemplo, tener tu último 10.000 pesos, te quedan 5 días para terminar el mes, 3 días para terminar el mes, no, pero te vayas a jugar a un loto que cuesta 2.000 o 3.000, y eso no es estar parado en la realidad. Eso es eso es jugar jugar al realismo mágico. Ahora, si tú de verdad fueras capaz de ganarte el loto desde la magia, esa es otra historia, pero no, el creerlo no te hace mago. Hay unas cosas que tienen que ver con la magia de cocina y las visualizaciones. Se necesita una conciencia despierta para hacer efectiva la magia, lo extraordinario, para poder hacer el gatillo que desencadene toda una secuencia de eventos y te convertirte en un agente causal de los fenómenos. Si no estás despierto, no vas a encontrar nunca ese clic que tendrías que hacer en la realidad para cambiar los fenómenos. Entonces pasa lo siguiente, estamos llenos de toda una pseudo magia científica, el secreto de lo que queráis, en la que gente visualiza con mucha fuerza, pero no son capaces de salir de los límites de su propia imaginación. Para salir de los límites de la imaginación, primero tienes que saber qué es la imaginación. Y en segundo lugar, qué es la atención. Y en tercer lugar, qué es la conciencia. Y luego desplazar tu atención hacia distintos planos de la conciencia. Y me estoy alejando quizás de la pregunta inicial. No. ¿Cuáles son los sistemas de despertar la conciencia? Bueno, te vas haciendo, un poco lo que estoy diciendo, te vas haciendo más dueño de la realidad en la que habitas. Las modas, las costumbres, ocurre algo muy interesante cuando ocurre tu primer despertar de la conciencia. La idea es que eventualmente uno tenga una epifanía y una realineación con la realidad cada 6 meses, cada 3 meses. Pero ocurre algo muy interesante cuando tú tienes una realineación con la realidad, y es que creencias, gustos e ideas sobre ti mismo cambian de la noche a la mañana. Cosas que creías importantes, personas que sentías importantes. Y esto es fácil de ejemplificar porque hay un cambio de conciencia desde la adultez a la vida infantil, desde el niño al adulto. Hay un cambio de conciencia. El niño pequeño está en un nivel menor de conciencia que el adulto. Y no hablo del niño muy pequeñito que todavía está aprendiendo a socializar y está muy en su parte esencial, porque los niños muy pequeñitos son mágicos, pero ese es otro tema. Estoy hablando de un niño de 7, 8 años que ya está socializado y que tiene creencias muy arraigadas y cree que son propias cuando en realidad se las metieron a la propaganda de juguetes para niños, creencias. O cree que va a estar enamorado de una niñita toda su vida y que va a ser... Y de pronto te acuerdas con una sonrisa de sus amores infantiles y que en realidad nunca fue importante y en realidad nunca conociste a la niñita. O sea, eran puras creencias tuyas. Eso pasa cuando te despiertas. Hay un montón de cosas que para ti eran una cosa que te aferraba y era importante. Y en mi siguiente nivel de conciencia voy a volver y me van a ver. Y cuando pasaste al siguiente nivel de conciencia dijiste, mira tú, nada de esto era importante. Nada de esto tenía un valor. No vale la pena gastar mi energía por esto, o por estas personas, o por este círculo, o por estos beneficios, o lo que sea. Eso pasa cuando se va despertando tu conciencia. Y lo siento más, bueno, eso,
te vas realineando con la realidad, revalidas todo y te vas sintiendo más en tu centro, mucho menos como una hoja al viento. No te voy a decir que te vuelves impecable y emocionalmente estable y todo, porque no es cierto. Porque puede volverte hasta emocionalmente inestable. Porque hay todas unas cosas que hay que aprender a revalidar las emociones. Lo que ocurre con una persona despierta es que probablemente se deje llevar por un capricho emocional mucho menos tiempo que una persona que está inconsciente. Y también es probable que las oleadas emocionales pasen y se vayan, en lugar de quedar sumergido en una torrente de emociones por 3 semanas y la depresión y todas las cosas. Eso es algo que va pasando a medida que nos vamos alineando con la realidad. Y el tema de alinearse con la realidad es algo que empieza, pero que no termina. No se me ocurre el final. Me voy alineando con la realidad de mi conciencia de ser humana hasta que tengo una conciencia humana total. ¿Y qué es eso? Es algo que para mí en estos momentos lo puedo mencionar como concepto, pero de verdad es incomprensible, es demasiado grande para mí. Es como un número inconmensurable. Ya pues, muchas gracias Víctor por tu pregunta y nos vemos en la siguiente entrega el próximo miércoles a esta misma hora, a las 8. Y nada, pues muchas gracias por todo. Repetición mañana a las 21:30. ¿Se escuchó? No. Repetición mañana a las 21:30 y el domingo. A las 20:30. Y el domingo a las 20:30. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Se cierra la sesión. Dejamos los libros y los estudios de lado. Volvemos al plano espiritual y terrenal y nos vamos a nuestro hogar. Los dejamos invitados para una nueva sesión de magia,